Bienvenida, querida Gabriela Álvarez, a esta entrevista sobre tu vida en Alemania. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te has sentido? Al parecer has tenido una muy buena experiencia, en resumidas cuentas, ¿cierto? Y de eso se trata este podcast, para contarle a todos los hispanos en Alemania o a los hispanos que quieren llegar algún día a Alemania cómo funciona este país y cómo podemos nosotros hacer de Alemania nuestro segundo hogar. De eso trata esta serie de entrevistas que estoy realizando en mi podcast Consultoría en Alemania, en Spotify, en Anchor, ¿cierto? En las plataformas más famosas y en YouTube también. Hay personas que quieren hacer un video y por eso estamos haciendo, por ejemplo, contigo, Gabriela, este video, porque queremos que también la gente de YouTube escuche tu experiencia. Cuéntanos brevemente, Gabriela Álvarez, quién eres, qué haces y un poquito a qué te dedicas. Bueno, hola Natalia, un gusto estar aquí contigo compartiendo espacio y también compartiendo mi experiencia que espero sirva de inspiración o de guía para quien esté por venir o esté viviendo aquí en Alemania. Para comenzar, bueno, cuento un poquito de mí. Yo nací y crecí entre montañas en los Andes venezolanos, en Mérida, y bueno, igual al nacer allá estuve condimentado con cierta sazón de estas tierras porque mi familia viene de Estonia, mis abuelos maternos y mis abuelos paternos y mi padre venía de Galicia, de España. Entonces siempre fue bastante multicultural, aunque en esa época no había conciencia de ello, ¿no? Yo simplemente crecí en una casa donde hablaban otro idioma, llamamos la comida porque yo me crié con mis abuelos de otra manera y yo pues no, ¿Qué no, idioma era? ¿Qué idioma hablaban? estoniano, mis abuelos hablaban estoniano, pero mi casa estaba llena de libros alemanes, en inglés, en otros idiomas, nunca nos enseñaron. Yo insistí bastante porque para mí, yo pienso, y es parte de lo que quiero compartir ahora, que la lengua es una cosa importantísima para acercarte a cualquier cultura. Confieso también que no hablo perfectamente alemán por muchas cosas que he pasado, pero me es importante acercarme con la mente abierta y con la intención de verla y de vivirla, porque la lengua te permite entender la manera de pensar o la historia o la vida de cualquier cultura. Y mis abuelos, pues con la vivencia de la guerra y todo eso, no sé si era que tenían ganas de olvidarla, no sé, pero bueno, yo insistí mucho, no se dio, nunca aprendimos estoniano porque siempre me decían que eran tres gatos los que hablaban estoniano y que para qué quería yo. Oye, pero ese es un argumento súper típico en mis familias multilingües. Ajá. Súper típico que la gente viene y me dice, bueno, yo hablo croata, el mismo, en mi caso familiar. ¿Para qué enseñarle croata si nadie, todos los croatas se van de Croacia? Bueno, pero puedo conversar con los croatas. Pero sabes que eso es lamentable, es muy lamentable, pero a nivel cognitivo, a nivel educativo, es ¿cómo decirlo? Es un regalo menos que le estamos quitando al cerebro multicultural, multilingüístico, ¿cierto? Porque efectivamente ahí está lo que tú dices, esa riqueza de una cultura, un código totalmente distinto, que no es fácil de entender si es que no soy de Estonia o no soy de Croacia. Entonces, en ese sentido, todas las culturas y todos los pueblos y sus lenguas tienen el mismo valor que una más popular, quizás, ¿cierto? Como el español, el inglés. Eso es uno de los prejuicios y uno de los mitos que tenemos que seguir combatiendo. Sí, exactamente, porque te abre la puerta a toda o sea, la cultura, la historia, todo eso no es solo una manera de comunicar, es una manera de habitar esa cultura, de estar en ella. Entonces, bueno, yo crecí en esas circunstancias con mis abuelos, bueno, y mi mamá. Y siempre tuve, bueno, el alma muy artística, mi familia es bastante, mi abuela era pintora, mi abuelo fotógrafo, mi padre también, pero mi papá tenía una insistencia muy grande en la ciencia y amaba la ciencia, entonces también fui desde pequeña no solo acercada, qué sé yo, a la fotografía, al cine, a la música, sino a la ciencia como lente de vida, como manera de ver el mundo también, lo cual yo hoy en día, después de haber caminado todo lo que he caminado en mi trayecto, agradezco enormemente porque me ha dado una amplitud de visión y de perspectiva de la vida. Entonces, gracias a eso me acerqué y decidí estudiar ingeniería química, en Venezuela, que es un país petrolero, era una opción también con la mirada, en esa época también la mirada de estudiar algo que te provea, Claro, que te dé dinero, porque, qué sé yo, cada vez que yo decía quiero hacer
teatro, no, es que eso es para hippies. Y no sé, ay, Gabriela, o sea, eso es un hobby, no es un... A pesar de que mi papá fue fundador de una escuela de cine, por ejemplo, de medios audiovisuales y todo eso. Pero bueno, esos fueron los mensajes. Entonces yo terminé estudiando ingeniería química porque en Venezuela el petróleo era una cosa bastante llamativa. Y eso fue parte de lo que me permitió, bueno, en su momento migrar. Hace 17 años salí yo de Venezuela, ya como ingeniero químico, recién casada, con muchas ilusiones, con una vida por delante, y nos embarcamos primero a París, a Francia. Recuerdo que cuando estábamos buscando con el que era en ese entonces mi pareja dónde irnos, barajamos la posibilidad de venir a Alemania o de aquí o en Francia. La razón era que él tenía una beca, yo no tenía ninguna beca ni nada, tenía mi nacionalidad española, lo cual me permitía estar aquí. Entonces buscamos países donde la educación fuese accesible, ¿no? Como Inglaterra era prohibitivo para nosotros por los tuition, por el pago de la universidad. Entonces pensamos, bueno, Alemania y Francia. Y recuerdo muchísimo, dijimos, Alemania, no, ni de casualidad, nunca. Nunca. Aprender alemán, Alemania, no. Entonces, bueno, nos fuimos a París, a Francia, y aprendí francés, y hice mi tesis en francés, y bueno, y tú ves, la vida te trae donde tú tienes que estar. Porque yo estaba empeñada en quedarme en París y quería vivir en París y me sentía feliz y el francés para mí, eso que hablamos al inicio, la lengua te ofrece muchas cosas. El francés para mí se siente como en casa. Cuando yo me siento baja de emocionalmente o algo, miro una peli en francés o hablo en francés con algún amigo y me siento como acobijada. Entonces, bueno, viví una vida muy bonita en París, disfruté mucho y estaba empeñada en quedarme allá. Pero por esas de la vida, cuando estaba buscando trabajo al terminar mi doctorado, yo empecé, bueno, a buscar trabajo. Mi personalidad, y es una cosa que yo creo que me ayuda en muchas cosas en adaptarme, es pregunta, toca las puertas, show up, muéstrate, y lo peor que puede pasar es que te digan que no, pero de manera honesta, pon en la mesa lo que vienes a ofrecer y mira a ver qué invitación se te hace o qué invitación aceptan o no de las que tú haces, ¿no? Entonces, parte de lo que yo usé, y cuando estaba terminando mi doctorado, pues toda la gente que conocía le escribía, tuve varias ofertas, de hecho tenía trabajo en París, era un trabajo que era conveniente porque me podía quedar, podía viajar a Venezuela y todo eso, pero no me hacía como que a sentirme apasionada y motivada, ¿no? Claro. Y conocí a una francesa que trabajaba aquí en Alemania en una empresa química, que es la empresa química más grande del mundo, donde finalmente trabajé en BASF. Y ella me dijo, oye, tu perfil es súper bueno, escribe, no sé qué. Y pues yo, bueno, escribí, mi currículum se perdió, pasaba el tiempo, no me escribían, vuelvo y reitero, por eso es que uno tiene que estar ahí, ¿no? Se show up, ponerse a lo que uno quiere. Entonces volví a escribirme, ah, lo perdieron porque BASF tenía una empresa petrolera y mi perfil era muy petrolero y los de esa empresa no entendían qué hacía yo allá. Bueno, finalmente sí me invitaron, vine para las entrevistas, vine 2 veces. Eh, y la razón por la que yo decidí, o sea, es una combinación de intuición, de sentir en tu cuerpo totalmente que algo es correcto, fue en la entrevista yo dije, esta gente quiso conocerme a mí, porque en Francia yo había pasado por eso, oficinas donde te hace un red uno de recursos humanos, exámenes psicológicos, a ver si te gusta el jazz o te asustan las arañas y de ahí sacan cuánto estrés tú puedes, no sé qué. Claro. Todas esas cosas. Entonces, bueno, aquí no, aquí era una entrevista de todo el día, conocías a gente, no solo el de recursos humanos, sino a tu jefe, a tus compañeros, a gente de otro departamento. O sea, ellos realmente, la propuesta que tenían era, vamos a tener una relación laboral, hay que ver si hay resonancia entre nosotros. Y como la representación de la resonancia de la empresa es un conglomerado de gente, conocías el conglomerado de gente y ellos te conocían a ti a ver si lo que querías proponer de lado y lado funcionaba. Y a mí me encantó porque dije, de verdad quieren conocerme a mí, a Gabriela Álvarez, no a lo que dice mi hoja de vida solamente. Obviamente eso te abre, pero no solo eso. Bueno, el asunto es que, y aparte, a mí me gusta la variedad y la diversidad, entonces me llamaba mucha atención que era una empresa grande y podía cambiar, y la filosofía alemana que me gusta mucho es, para ciertas cosas, si tú te lo propones, puedes hacer muchas cosas distintas, aunque no lo parezca, ¿no? La gente cree que son muy corados, pero yo creo que sí, que si tú te muestras y muestras que tienes capacidades y el potencial de desarrollarte, puedes hacer muchas cosas variadas. Y eso se vio en mi vida laboral en BSF, porque yo entré en lo obvio, que era lo que hacía más fit en mis capacidades, que en ese momento era mi parte técnica y científica. Yo me desarrollé
en el estudio de unas sustancias que se llaman surfactantes. Son sustancias que permiten combinar cosas muy disímiles como el aceite y el agua, permiten suavizar sus diferencias, encontrarse en un conjunto y formar algo como, por ejemplo, la mayonesa, que todo el mundo conoce. Los surfactantes permiten hacer eso, nos permiten respirar, por ejemplo, porque están en nuestros pulmones y todas esas cosas. Entonces yo empecé en esa área de desarrollo, pero con los años expresé la inquietud, bueno, quiero hacer marketing, hice marketing en esa misma área, pero hice marketing, hice product management, y ya al final, bueno, ahora cuando pasemos a otra parte de la conversación te contaré, ya al final, mi periodo final, cuando ya yo quería cambiar o ya no era lo que resonaba conmigo todo ese camino, cambié incluso a recursos humanos. Claro. Es decir, tú con tu trayectoria has podido llegar a un mundo, Ujú. digamos, lo de los ingenieros, los químicos, ya, bastante selecto quizás, pero esto es súper bueno que lo sepan todos los que nos están escuchando, de que siempre va a haber una, yo le digo así, a la gente, piensa que Alemania es un país de ingenieros, matemáticos, Hasta 50 años. químicos, ya, científicos, pero de las ciencias naturales, ya, o la matemática, pero claro, se puede también entrar, digamos, al mundo de las humanidades, pero las humanidades lamentablemente en todo el mundo no son tan valoradas como debiesen ser valoradas, en Sí, Alemania tampoco. sí. Entonces estás en un mundo bastante selecto, bastante importante, pero es importante decirlo para todos los jóvenes quizás que quieren venir a Alemania, de que todas estas carreras aquí en Alemania son súper bien vistas, digamos, y ahí es donde yo empiezo como llevo 21 años en Alemania, ya casi 22, conozco muy bien ese espacio, es importante saber que según el mundo donde tú estés viviendo en Alemania, vas a tener quizás más contacto con la discriminación o Mm. menos contacto con la discriminación. Entonces, quizás hay gente que no tiene idea a lo que viene Alemania, pero eso tiene que ver mucho con el camino que elegiste y la postulación que hiciste, digamos. Si no llegas con una estrategia, como digo yo, con un objetivo concreto, es muy factible que lo pases mal en Alemania, que te discriminen porque no sabes hablar el idioma, porque claro, digamos, en la calle, por decirlo así, pasa de todo, como en Sí. cualquier lugar de nuestras patrias, ¿cierto? En Alemania también. Pero si efectivamente tú vienes de una otra manera protegido con un buen estudio, con una buena beca, con un buen proyecto, ya eso es lo que yo entiendo y les he comunicado desde el año pasado, buen proyecto de calidad, de alta calidad en Alemania, no vas a pasar por tantos malos momentos, digamos, y te vas a sentir tú mucho más cómodo si cometes errores es todo el medio donde tú, como tú lo estás comunicando, ¿cierto? Te conocieron, te quisieron conocer como persona, te quisieron conocer si hay feeling, si hay resonancia con el equipo, ¿ya? Y cuando tú llegas sin un proyecto, eres un número más. Sí. Entonces es menos humano. Y eso es lo que yo intento de recalcar con mis proyectos, con mi entrevista, estas entrevistas y con el proyecto de transformación y alta calidad de vida en Alemania. Hay que entender que con un proyecto seguro detrás estás más protegido y accedes a esos beneficios que tú comentas en Alemania. Claro, porque es parte de la mentalidad alemana, ¿no? Yo creo que yo nunca he vivido en Estados Unidos, pero veo una diferencia y lo percibí también cuando estuve trabajando en recursos humanos en la parte de reclutamiento. Ajá, Ojo, yo trabajaba en ingeniería, ¿no? En reclutar ingenieros. Obviamente imagínate. no es totalmente ajeno. O sea, en Alemania hay menos esa costumbre de reinventarte de cero, sobre todo en el mundo laboral Ya, organizado, ¿no? De reinventarte de cero y de repente sin nada que ofrecer, que te den la oportunidad a sí, hacerte tú mismo, ¿no? Como en Estados Unidos, qué sé yo, tú te puedes convertir en agente de mercadeo sin nunca haber estudiado mercadeo, cosas así. Es cierto que esta es una sociedad que necesita una base sólida y que sustente el riesgo, o sea, la toma de riesgo siempre va equiparada a algo que te sustente en tu base sólida y te dejan ir explorando, pero teniendo como un proyecto, como dices tú, eh, sólido serio. y que avale eso. Por ejemplo, cuando yo terminé en recursos humanos, mi apuesta era, por mi proceso personal, que pasé y por muchas crisis que pasé, pues yo realmente ya sabía que el mundo corporativo y todo eso y sentía que cada vez me identificaba menos con eso y estaba, bueno, pasé por una depresión muy profunda, por un burnout
y todo eso. Entonces estaba tratando de buscar la solución que dentro de mi situación y mi contexto eh, pudiera hacerse, ¿no? Yo estaba encargada y sigo encargada de mi hijo y de la economía de la casa, entonces no me podía, o sea, permitir a lo loco de repente decir, bueno, me voy, ¿no? Entonces yo intenté cambiar a recursos humanos para acercarme a lo más humano que me llamaba y al principio yo quise hacer coaching y recuerdo que fui a la entrevista. eh, es importante, como en todos lados, las conexiones, que sepan quién eres. Entonces fui a la entrevista, me la abrieron porque hubo un jefe mío que ahora trabaja en recursos humanos, me conocía. Entonces dije, bueno, vamos a conocer a esta muchachita, a ver qué es lo que quiere. Bueno, muchachita, ver qué es lo que quiere, ¿no? Y me acuerdo que la entrevista fue súper ruda porque la mujer me decía, pero yo no entiendo, ¿qué haces tú viniendo? Porque yo venía, claro, del área de negocios BSF global, había trabajado en todo el mundo, había tenido clientes en todo el mundo, y me decía, ¿qué vienes a hacer aquí en recursos humanos? Tenía mucho rechazo hacia mí, ¿no? Y porque yo no sabía nada de coaching y todo eso, entonces, bueno, yo le explicaba, quiero ahora direccionarme a esta área, yo creo que yo puedo traer la riqueza de mi área de negocio, del entendimiento de cómo funciona la empresa, porque yo conocía cómo funcionaba desde que tú creabas en un laboratorio hasta que lo llevas y lo mercadeas al cliente. Entonces, bueno, todo este cuento. La mujer súper reactiva y al final me dijo, bueno, yo no sé, yo voy a hablar con mi jefa a ver si te acepta o no te acepta o qué sé yo, qué haremos y whatever. El cuento es que por equivocaciones de la vida, la mujer, la jefa de ella, me escribió y me invitó a una entrevista de conocimiento. Y yo, pues me van a dar la oportunidad. Y después cancelaron la invitación. Pero como vuelvo y digo, algo que yo le aconsejo a la gente, no te caes con eso, pregunta. Yo dije, oiga señora, con mucho respeto, yo sé que usted tiene muchísimo trabajo y que es súper ocupada porque era una vice president. Y digo, pero a mí me encantaría que usted se diera la oportunidad de conocerme y plantearle mi inquietud y de por qué yo estoy Insistir, preocupada. insistir, eso. Si me diera la oportunidad, se lo agradecería enormemente. Y me la dio. Y recuerdo que cuando entré a esa entrevista, lo mismo. La mujer, lo primero que me dijo esta vice president fue así, no entiendo qué haces tú aquí, si ya usted estaba de acuerdo con Menganita, con Sutanita, que ese trabajo no era para usted. Yo le digo, no, 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 vamos a corregir. Yo entiendo las inquietudes, las incertidumbres de la otra señora, yo no, yo quiero ese trabajo, porque yo quería cambiar al coaching y todo. Claro. Y cuando empezó a escucharme y empezamos a hablar y empezó a decirme, y realmente llegamos a un punto que hablamos muy abiertamente, quizás es la manera que yo soy o el recorrido también, ¿no? Que conocía bien la empresa y la manera de hablar. Y al final, ¿sabes qué? Todo se abrió porque me dijo, ¿sabes qué pasa? Que no te podemos dar ese puesto porque la jefa esta, que tiene mucha experiencia, se va y va a llegar alguien sin experiencia y también de afuera y no queremos dos personas sin experiencia. Le digo, pero habérmelo dicho antes. Este, pero entonces me dijo, pero me gusta toda tu propuesta y hay un puesto en reclutamiento, en marketing para reclutar ingenieros y eso sería una buena manera y poco a poco evolucionas, ves, es muy alemán, ¿no? Vienes a algo conocido, haces una transición y luego ves si evolucionas al coaching o a lo que sea. Y así empecé y me abrí y dije, bueno, voy a probar, sí me parece, me resuena, me parece bien la invitación de las dos partes y así fue. Y fue una experiencia genial, o sea, genial. Pero como dices, uno tiene que entender el contexto en el que se mueve. Hay que entenderlo también y hay que atreverse como tú lo hiciste, hay que insistir, hay que, si uno no está conforme con la respuesta y piensa efectivamente que tiene capacidad para hacer ese trabajo, claro, hay argumentos que pesan, ¿cierto? En otra entrevista teníamos el comentario de, digamos, sin saber alemán también se puede acceder a un trabajo de alta calidad, digamos, en Alemania y bien pagado, pero ¿por qué? Porque lo que se va a medir van a ser tipos de trabajo, de investigación. Estábamos hablando en una entrevista con una hispana que tiene que hacer autopsias, por ejemplo. Para Wow. ciertos trabajos no necesitamos muchísimo alemán, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de preparar una estrategia antes de llegar a Alemania. Ahora, si lo podemos generalizar, Gabriela, tú conoces también a la comunidad hispana, ¿le podrías mandar un mensaje de cómo enfrentar a Alemania, cómo postular a Alemania, cómo salir adelante en Alemania y cómo sentirse cómodo en Alemania? ¿Cuál sería tu mensaje a la comunidad hispana? Mm. Bueno, si lo pudiéramos generalizar. Primero, como dijiste tú, yo creo que tiene que haber apertura. Todo De proceso. nuestra parte. Sí, sí.
apertura de tu parte, o sea, de cuando tú decías, yo creo que es importante siempre estar conectado cuál fue tu motivación inicial y tener claro que la motivación de venir para acá o para cualquier país o para cualquier cambio viene dentro de ti, porque en el momento que tú eliges algo desde dentro de ti, tienes el poder de responder con responsabilidad y con madurez a lo que se te presenta. Y eso quiere decir, si tú tuviste la iniciativa de venir acá y vienes con honestidad y ganas de abrirte y de ver las posibilidades que hay, conociendo el contexto, que no va a ser como en tu país, que va a ser distinto, informarte cuáles son las características más sobresaliente en el área en la que yo me muevo también, como dices tú, o sea, no es lo mismo quizás venir como vine yo, es cierto, y lo reconozco, hay una gran diferencia de venir yo soy blanca, rubia, además, Además, sí. soy consciente de eso, ¿ves? Soy ingeniero, tenía un doctorado, mi jefe siempre me lo decía, o sea, conseguiste un apartamento que necesitaste porque tienes el doctor title, es verdad, estaba consciente de mi cosa, en ese caso es sencillo quizás, pero también he visto cuando reclutaba gente que viene en otra condición, con su título de ingeniero, pero viene con esa apertura, con esas ganas de mostrar que quieres integrarte, conocer la lengua. Para los alemanes, lo que yo he sentido en los años es muy importante. Así no hablas perfecto, porque mira que mis colegas, yo siento que no hablo súper bien, y mis colegas siempre eran felices cada vez que yo llegué sin hablar nada. Y empecé a hablar apenas pude con por ejemplo, mis laborantes, con los de mi laboratorio, para demostrarles mis ganas de integrarme. Y la gente era así como, qué bien hablas alemán. Y yo, no, Exacto. son los errores que hago. Pero ellos estaban todos así, o sea, y estaban dispuestos a escucharme. Entonces, tener ganas de aprender, Excelente. de abrirte, de tener ganas de informarte, bueno, cómo es en tu medio, cuáles son las cosas que más... Preguntar a gente que ya está viviendo aquí, cuáles han sido su experiencia, qué es lo que valoran en ese medio en el que tú piensas desenvolverte. Yo creo que aquí valoran mucho, como ya mencionamos, la claridad de tu proyecto, la claridad de lo que quieres, de dónde te ves proyectado. Hay que estar claros, a los alemanes les encantan los planes. Entonces, y no importa, después los planes cambian, ellos están conscientes de eso, pero Exacto. cuando tú tienes claro desde el inicio, dices yo quiero aquí A, B, C, D, das la impresión de te lo pensaste bien y entonces tienes un plan. Gabriela, me encantó cómo lo has tocado, porque ha sido como súper concreto, informarse, integrarse, tener un plan, tener un proyecto, y dentro de ese proyecto vamos haciendo caos, vamos desordenando, vamos viendo cómo Sí. seguir y cómo crear un nuevo proyecto. Eso es súper importante que lo sepa la gente, porque la gente piensa, no, con un camino Alemania cuadrado, súper No, estricto, te voy a dar mi nada, nada, ejemplo. nada. Yo, Ese requisito es súper importante de tener ese primer plan para entrar y entrar bien. claro, claro, imagínate, yo te voy a dar mi ejemplo. Yo, como acabo de narrar, vine con todo eso hecho, recorrí todo eso que recorrí y en plena pandemia decidí dejar todo, renuncié a mi trabajo corporativo, Wow. esa vida. Me hice alemana en plena pandemia, cuando yo decidí dejar todo, igualito me aprobaron mi nacionalidad alemana. Fíjate. Ahora soy coach, Así que, coach de vida, somático, maestra de Qigong, o sea, y todo en el contexto alemán, ¿entiendes? O sea, Gabriela, eso te quería decir, que por favor nos cuentes brevemente, porque ya me tengo que ir con mi chiquitito al doctor, al médico hoy día. Dinos qué haces en estos momentos y yo voy a sumar todos tus enlaces y todo donde te podemos encontrar digamos, abajo en la descripción del video en YouTube que va a salir en un par de semanas más, y en el podcast también va a estar tu información. ¿Dónde te podemos encontrar, Gabriela? ¿Qué haces de coach? bueno, te cuento un poco, como dije, después de 20 años de carrera industrial y de científica, por esas de la vida y las crisis de la vida, decidí emprender otros caminos. Tomó su tiempo, tuve mi viaje interior y mi crisis, y eso me ha llevado ahora a trabajar como coach. Trabajo con el cuerpo, es un coaching que usa el cuerpo como vehículo para los cambios que tenemos en la vida, para adaptarnos incluso como la migración, para entrar en relación contigo y con tu sabiduría y poder tener claridad, no sé dónde quieres ir. Y conjugo eso con el Qigong, que es un arte milenario chino que ayuda a
potenciar, a manejar, a trabajar, a cultivar tu energía, el chi, tu energía vital y elementos de la medicina china. Entonces doy clases de qigong, pero también trabajo con la gente uno a uno en coaching. Ahora estoy preparando un programa para trabajar con niños y adolescentes en el manejo emocional, en la Va. regulación psicoemocional, porque los niños ahorita con todo esto de la pandemia ha sido duro. Sí, bastante. Entonces yo pienso que, bueno, toda la medicina china se basa en la prevención y yo creo que el aprender a comunicar y a manejar nuestras emociones es esencial desde la infancia porque te da muchísima más capacidad de responder desde ti, como dije al principio. Cuando tú tienes claro desde dónde actúas, no eres, o sea, no estás preso o no te dejas llevar o arrastrar por todo lo de afuera, porque siempre tienes claro desde dónde es que vienes tú, ¿no? Y eres responsable, no eres víctima, eres responsable y maduro en tu decisión. Entonces ahora trabajo así. Mi proyecto se llama Quietud y Meandros. Qué Porque me lindo. gusta el quietud y meandros, ¿por qué? Porque conjuga esa idea del yin y el yang, la quietud y los meandros. Una parte de mi práctica consiste en la quietud de encontrar el movimiento y en el movimiento encontrar la quietud. Por eso la quietud y los meandros, como los ríos, que tenemos, hay momentos de quietud donde todo fluye. Cuando tenemos que volver a reinventarnos o a reorientarnos, hay meandros que se van adentrando en la selva o en la tierra y nos llevan a nuevos caminos. A veces son dolorosos, a veces son difíciles, pero nos traen siempre nutridos y nos vuelven a llevar a nuestro cauce mayor. Qué Entonces, lindo. pretendo ayudar a la gente, ya estoy dando clases de Qigong, y acompañar a quien quiera de manera como una dula de la vida, ¿no? De la vida, de conjugar esa parte física, emocional, energética Qué e incluso excelente. espiritual. Entonces a eso me dedico hoy en día. Y, viste, en Alemania, Es posible. Así pues, que, Gabriela, te voy a dejar ahora un gran abrazo, un beso enorme y te voy a enlazar, digamos, voy a entregar toda tu información porque es súper lindo y súper necesario para todos los que quieren venir a Alemania, tener el contacto de Gabriela Álvarez como coach y como profesora o entrenadora de Qigong, como se puede decir. Así que estamos en contacto. Espero que les haya gustado esta gran experiencia de una persona que viene de un mundo totalmente distinto y lo que está haciendo ahora es otro trabajo, digamos, al que nunca uno pensó que podía llegar quizás, ¿cierto? Porque este factor de la transformación se da en todos nosotros que emigramos y es positivo y hay que saber llevarlo. de hecho, es que la migración es un regalo muy grande porque te Exacto. permite ver y ser más poroso a todas las posibilidades de la vida. Cuando nos quedamos en lo mismo, no vemos todas las alternativas que hay. La migración, que a veces puede ser difícil, yo lo entiendo porque Sí, también paso momentos difíciles, es un gran regalo si lo decides vivir así, porque es el regalo de abrirte a múltiples posibilidades y mundos que no te habías imaginado y permiten entonces renovarte. Y yo creo que la renovación es la clave de la vitalidad y de mantenerse no joven en el sentido corporal de no tener arrugas ni nada, pero joven y vital y motivado y con ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? y para eso ya tienen un referente, Gabriela Álvarez, y obviamente mi trabajo siempre ahí para entregarles a ustedes ese referente sólido se ha creado con la transformación de la emigración en Alemania. Un beso fuerte a todos, cariños, cuídense y estamos en contacto. Hasta la próxima entrevista. Un abrazo. Chao. Chao.